el transcurso de los años se unió a las filas de Alberto Rodríguez Sá. Él tiene un famoso dicho: los dirigentes radicales entraban al Durazno de noche y con los autos con vidrios polarizados. ¿Será eso así o no? Se lo vamos a preguntar al abogado Martínez, más conocido como Taqueta Martínez. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto saludarte. Muy lindo el estudio. Gracias por la invitación y por supuesto saludo a tu audiencia. Era uno de los radicales más renombrados de la ciudad de usted. Mira, la historia, todos tenemos nuestra historia y la vida nos enseña que el tema no es cambiar, sino porque se cambia. El otro día se lo decía a un amigo también, que es un militante actual del radicalismo. Yo ya no lo soy hace años. El problema no es cambiar, el tema no es cambiar, sino dar los fundamentos porque se cambia. Y yo formo parte de una generación que nos formamos en la época de la dictadura. El estudio universitario lo tuvimos generacionalmente en la época de la dictadura, donde no se hablaba de políticas. Y la irrupción de Raúl Ricardo Alfonsín, a los fines de los 70, principios de los 80, determinó que en su agenda viniera acá a Villa Merced, al Hotel San Martín, no me olvido nunca, presentar un libro, allá por el año 82, y la verdad que me sedujo muchísimo su personalidad, y me sedujo mucho su contenido tangible, concreto, de verlo, y eso me hizo acercarme. En mi casa de política no se hablaba, porque mi madre, como inmigrante forzada europea, por la persecución política de mi abuelo, que era socialista, tenía prohibido hablar de política. Y mi padre era un peronista que solamente gritaba "Viva Perón" cuando ganaba Boca. Al punto que cuando mi padre se entera que yo me había afiliado al radicalismo, me dijo: "Te vas a arrepentir". Pero la verdad que coseché muchos amigos. Desde el idealismo seguí muy de cerca todo. Fui honrado con confianza muy importante, como ser miembro por la minoría del Tribunal de Contralor Municipal y después diputado provincial. Y la evolución, que fue un aprendizaje, más allá de la edad y de los años, que no eran tantos, pero éramos nobles en el ejercicio de la democracia, estamos hablando de la década del 80, 83, en un proceso de transformación muy fuerte que tuvo San Luis, porque se pudo consolidar definitivamente la promoción industrial que deriva del acta de reparación histórica de la década del 70, en la época de Juan Domingo Perón. Produjo la transformación que todos conocemos y que generacionalmente muchos agradecemos, porque nos permitió realizar muchos sueños. Y la verdad que agradecido de esa primera experiencia, y la realidad hoy indica, por supuesto, que fui muy criticado, muy cuestionado. Después, usted entra ya por la década del 80, en los primeros gobiernos, con el radicalismo. Después, usted siempre... El primer gobierno de los primeros 4 años. De Bonino. Claro, estaba Bonino acá, Adolfo en San Luis. Adolfo en San Luis, y bueno, Adolfo estuvo muchos años en San Luis. Después fui diputado provincial, y cuando se produjo la puesta en escena y en la geopolítica argentina, un tema que todavía lamentablemente no lo podemos terminar de consolidar, que es la discusión del federalismo de fondo. Nosotros venimos del pacto de 1853, donde los fundadores del país fueron las provincias que hicieron el pacto constitucional y que nunca se cumplió. Esta acta de reparación histórica nos llevó a nosotros, como a algunas otras provincias, pero nosotros vimos muy bien la concientización de que las decisiones macropolíticas no lo determina la densidad de cantidad de habitantes, sino las realidades. Y para eso, bueno, no te olvides vos que en la década del 90 se reforma la Constitución y se habla de la regionalización. Sí, Nosotros somos cuyanos. Me acuerdo cuando incorporamos a La Rioja. La Rioja, que fue una novedad, pero a mí me preguntabas cuáles son los índices de San Juan, los índices de Mendoza. No los conozco. Es más, con Mendoza nos peleamos un montón de años por la continuidad de la ley de promoción industrial, que nos llevó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, peleándonos. Cuando Alberto Rodríguez habla del Pacto del Caldén, a partir del problema que se generó con la cuenca del con la cuenca del río Desaguadero, que afectaba a la provincia de San Juan, no se encontró ningún eco para que estos dolores o estas dificultades generaran una agenda de regionalización. Y en ese contexto, bueno, me sedujo mucho el modelo de gestión, y objetivamente, más allá que en mi fuero íntimo le di la razón a mi padre,
y con el debido agradecimiento a todos aquellos que apostaron a mi persona, entendí que mi lugar, desde mi convicción y mi idea, estaba en un modelo de gestión como el que se está llevando a cabo inclusive ahora, ¿no? ¿Y qué fue, cuál fue el ofrecimiento en ese momento? ¿A mí? Sí. No, simplemente yo era diputado provincial y por supuesto me expulsaron del radicalismo y fundamos una herramienta político-electoral que fue el PALEM, el partido de Alem. Sí, me acuerdo. Y intervenimos en una contienda electoral con un resultado bastante magro, porque no se daban las condiciones sociopolíticas como se dan ahora. Y bueno, siendo diputado provincial, Alberto Rodríguez Sá me propuso que lo acompañara en un proceso de reforma cuando se redujo el esquema del Poder Ejecutivo a 4 ministerios. Y la verdad que a mí siempre me gustaron los cargos legislativos, pero bueno, una vez que yo aprendí lo que aprendí, siempre voy a estar agradecido, más allá del tiempo poco en el que estuve, 1 año y medio, me cambió la cabeza directamente, porque una cosa es hablar en el bar, otra cosa es hablar del sentimiento, otra cosa es hablar de la realidad desde el común denominador que somos los ciudadanos, y otra cosa es hablar de la realidad del otro lado del mostrador, digo, ¿no? Y la verdad que aprendí mucho. Fui acreedor de una escuela de formación, objetivamente hablando, que me permitió justificar racionalmente mi decisión y también mi actitud hacia el futuro, ¿verdad? Y agradeciendo a Dios y a la vida esta enorme posibilidad que tuvimos muchos generacionalmente de poder realizar nuestros sueños en esta provincia. Recién dijo, me criticaron mucho. Sí. Y noté en su mirada de me criticaron mucho un dolor profundo, algo que todavía no ha terminado de pasar. No, yo lo he elaborado porque algunas de las personas... A ver, hay que entender también el contexto. Hoy, cuando hablas, por ejemplo, de que estás en un espacio político y estás en otro, hoy forma parte de un común denominador en la Totalmente, Argentina. Totalmente, pero en esa época no. En esa época no. Entonces hay que entender también el contexto sociocultural. Mirándolo a la distancia, sí, bueno, es entendible. No es que hubiese agresión hacia vos, sino simplemente era entendible. Y... yo tengo un dicho siempre entre los amigos, cuando hablamos, siempre alguien tiene que romper la puerta para que otros pasen. Por eso a mí cuando veo que, por ejemplo, hoy el voto mayoritario de la provincia, a contrapelo de lo que ha sido en los últimos 40 años, está conducido por alguien que hasta llegó a ejecutar el modelo de gestión, como el contador Claudio Poggi, a quien respeto, por supuesto, en lo personal, digo, el tema no es cambiar, sino porque se cambia. Entonces, lo que nos debemos los sanluiseños, la Argentina en general cuanto más, pero los sanluiseños los debemos, más allá de que vos estés de un color político, de otro, es hablar de los contenidos de los programas. Es decir, bueno, a ver, porque vos pensás A, yo pienso B, el otro piensa C. Bueno, a ver, discutamos proyectos, hagamos un diagnóstico crítico, pero digamos cómo lo vamos a solucionar. Estamos ejecutando este año, por ejemplo, 223.000 millones de pesos, que es el presupuesto aprobado el año pasado, y... si vos me decís de otra mirada, mira, se está ejecutando mal porque, bueno, a ver, ¿a qué le falta la educación? Bueno, ¿cómo haríamos? ¿A quién le sacamos? ¿A quién le sacamos? Ahora, hay un común denominador, y acá viene el límite, que es la bandera de San Luis, porque yo cuando veo a la dirigencia nacional que se adhiere por una especulación macro, más allá de que tenemos la densidad demográfica que hoy nos representa más del 1% y algo más del volumen electoral del país, pero digo, a ver, vamos a discutir de una bandera común, por más que vos seas de un partido y otro, el verdadero federalismo. Vamos a poder llevar a nuestros legisladores nacionales a que la experiencia que tuvimos con la promoción industrial nos permita, hablando con nuestros pares de San Juan, de Mendoza, de Catamarca, La Rioja, a ver cómo hacemos para barajar y dar de nuevo, disculpad la vulgaridad del término, en una distribución equitativa de los recursos de manera tal de que la coparticipación sea distinta. Porque a nosotros nos ha ido muy bien con la promoción industrial. La pregunta que yo me hago, ¿acaso alguien puede decir que perdió el país por la promoción industrial? Hay excepciones, confirma la regla, la picardía criolla siempre estaba, el vivo que se aprovecha, pero vamos a lo general. Nosotros venimos de una generación, en que cuando me fui a estudiar y volví, había menos densidad demográfica, porque nos íbamos. Y la hemos duplicado. Somos nada comparado con la nación, pero la hemos duplicado. Entonces, ¿cuál es el tema? Estos son los verdaderos temas que deberían, vos de un lado, yo del otro, el otro de otro, discutirlos. ¿Para qué? Para ofrecer propuestas y proyectos en el microescenario. La regionalización fue un concepto acuñado por la Constitución de la década del 90. De esto no se habla. Segundo, este año tenemos elecciones, después del año 2019, de los legisladores del Parlasur. Sí. No tengo idea qué hacen. Y China nos está invadiendo por todos lados. Acaban de anunciar el inicio de ese
ese puerto que llevó 3.000 millones de dólares en Perú y que está hecho con una dimensión y proyección para cooptar desde el mundo chino toda la actividad económica de Latinoamérica. ¿Y por qué los chinos son más inteligentes que vos y que yo no? La necesidad agudiza el sentido. Son 3.000 millones de personas que andan buscando dónde encontrar en el mundo los recursos naturales. Y estas cosas no las discutimos. Nosotros seguimos emblemáticamente ese apasionamiento que uno lo puede entender en la coyuntura, pero superado la contienda electoral. Hoy tenemos ya un gobierno que está terminando el 10 de diciembre y un gobierno que viene. ¿Qué deseo yo, más allá de que yo esté en un lugar y que gobierne en otro? Que elija la mejor gente y que diseñen rápido un proyecto para que podamos discutir desde los proyectos y las ideas. Porque en la pelea final para afuera tenemos que estar todos juntos. Sin duda. Y empezar a caminar, porque si bien es una transición larga, exacto, mejor todavía para empezar a acuñarse, teniendo en cuenta que hay que presentar ya en agosto, hay que hacer la presentación de agosto, octubre, hay que hacer la presentación los legisladores del Parlasur, por ejemplo, tenemos uno por cada provincia, más otro grupo que son 40 y pico. Sí. A ver, ¿a quién vamos a elegir primero para que vaya? ¿Qué riquezas naturales tenemos en San Luis? Nosotros somos San Luis, por ejemplo, por un solo ejemplo, el tercer o cuarto lugar en Latinoamérica de reserva de litio. Sí. Lo tenemos en el departamento de Ayacucho. Y esto lo conozco no porque haya estudiado, sino porque se dio por una conexión profesional, alguien que vino a buscar contactos y demás, y el gobierno decidió esto no, porque desde el punto de vista del medio ambiente afectaba mucho la reserva de agua dulce del departamento Ayacucho. Vendrán otras alternativas, no sé, Jujuy está haciéndolo, sí. Bueno, Bolivia lo está haciendo y demás. Entonces, nosotros tenemos el litio. ¿Qué tiene Mendoza? ¿Qué tiene San Juan? ¿Qué tiene Catamarca? La Rioja? ¿Qué tiene La Pampa? A ver, Córdoba, juntémonos. Vos con los legisladores amigos tuyos, el otro con el otro. A ver, ¿cómo hacemos para regionalizar una agenda que nuestros legisladores del Parlasur lleven la idea de hacer un bloqueo, en el buen sentido, de manera tal que el Mercosur no sea una utopía? Están viniendo los chinos, y yo no tengo nada en contra de los chinos, pero sí, nos están invadiendo. Mira, ¿sabes qué dijo el gobernador en su momento, hace no mucho tiempo, unos meses? Aquellos que somos herederos, de alguna manera, esto lo digo yo, después digo lo que él dijo, de la migración forzosa. Mi abuelo estaba comiendo con mi abuela en una mesa y lo venían a matar porque él era socialista. Y salió corriendo. Y llegó acá de casualidad. Y mi abuela con mi mamá, que tenía 6 años, y mi tía tenía 4 años, vino 2 años después. Y bueno, refundaron su vida acá. Porque la lucha intestina, donde la condición humana no valía nada, las 2 grandes guerras mundiales, determinaron una locura. Dice el gobernador hace un tiempo, y yo quedé muy adherido a esa idea y le traté de profundizar. El nuevo factor de dominio del mundo no es la bomba, es el conocimiento. Y hoy la inteligencia artificial nos está situando, nosotros generacionalmente cuanto más, en un nuevo desafío. Porque antiguamente una carta, no existía el teléfono en la época de nuestros abuelos, una carta demoraba 6 meses, o sea, la evolución no se conocía. Hoy no hay excusa. Entonces, la exigencia para la dirigencia política es estar, además de apasionado, formado e informado y acompañado por gente técnica. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si el nuevo factor de dominio del mundo es el conocimiento, ¿qué hacemos por eso? ¿Cómo hacemos para asociarnos regionalmente con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Bolivia, con Paraguay? ¿Qué representamos en las reservas de los recursos naturales? El mundo chino está avanzando sobre el océano Atlántico en la cooptación de todos nuestros recursos naturales. ¿Por qué lo hacen? ¿Son más inteligentes? No. Lo que agudiza el ingenio es la necesidad. Termino con esto. Lo digo siempre esto yo. 3 ejemplos. España tiene una geografía parecida a la de la provincia de Buenos Aires y tiene más de 50 millones de habitantes, tiene más habitantes que nosotros. Italia, origen de mi madre y de mis abuelos, tiene menos de 400.000 kilómetros cuadrados, tiene más de 62 millones de habitantes. Alemania, que tiene aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados, tuvo el muro de Berlín, que separó sus países. Hoy son 92 millones de habitantes. Las luchas intestinas les hicieron perder entre ellos generaciones de sangre. Sin embargo, pudieron fundar la Unión Europea. ¿Qué agudiza el ingenio de los chinos? La necesidad. Nosotros somos 47 millones de habitantes y estamos en 2.777.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Le pasa lo mismo a Brasil. Sí. Hace poco salió el presidente de Argentina, el presidente creo que fue de Brasil o de Paraguay, a cuestionar al presidente uruguayo porque había generado un eje económico de desarrollo de su economía a través de la exportación de carnes. Sí. Hoy el mayor exportador de la región de carnes, ¿sabes quién es? Es Uruguay. Que es una lengua geográfica. Y hoy, ¿sabes quién es el gran consumidor de carne en el mundo? China, que no lo era en la época de nuestros abuelos.
Cuando acá Villa Mercedes, te lo digo siempre, vino don Julio Mediavilla, un español autodidacta, y generó un polo de desarrollo cárnico en la década del 70 con el frigorífico entonces La Morocha. Fue el único que se presentó a comprar CAP acá en Villa Mercedes, y después incorporó Saiza de San Juan y Mediterráneo en Córdoba, y generaron en la que se llamaba la cuota Hilton una expansión de exportación que generaba más de 3.000 fuentes de trabajo. Estamos hablando de la década del 70. Y nos vamos a enojar porque Uruguay exporta y nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Y nosotros no nos ponemos de acuerdo para poder crecer en eso. Cuando el gobernador en su proyecto y su plan decidió la idea de un polo de desarrollo cárnico a partir de Fraga, sí, donde me hago cargo porque tengo mucho conocimiento, porque tengo alguna actividad vinculada menor, pero la tengo, y no hubo forma de convencer a los micros, medianos y grandes productores de carne de la provincia para coparticipar en ese desarrollo industrial de la provincia, que terminó generando los frigoríficos, los mataderos municipales y todo lo demás, que no fue el resultado final que se buscaba, sí, te demuestra claramente que estamos con una necesidad imperiosa. A ver, ya pasó la elección. Empecemos a hablar de proyectos y propuestas. Ahora tenemos que elegir legisladores nacionales. La Cámara de Senadores de la Nación, ¿cuántas veces funcionó este año? ¿2 veces? ¿3 veces? Nuestros diputados nacionales, le voy a dar a la derecha porque es más simpático, más joven, más viejo, porque es de tal o cual. Hablemos de proyectos, porque nosotros los puntanos, que hemos sido protagonistas de una transformación tan fuerte, tenemos la inexcusable obligación y el derecho a plantear en la Cámara de Diputados estas cosas. ¿Vos sos radical? Listo. ¿Conocés tus pares radicales en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, de San Juan, de Mendoza? No nos conocemos. ¿Cómo hacemos? Es un abordaje cultural que hay que hacer. Y este es el desafío para las nuevas generaciones. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? La pelea si porque Morales ahora va a ser candidato a vice porque generó ese problema Jujuy, o porque el problema que tiene Capitanich en el Chaco. Ahora, ¿eso no es para distraer? Obviamente, pero ¿sabés cuál es el problema? Que mirándolo desde la mediatización, se aprovechan uno y otro, porque de un lado y de otro se habla del víctima y el victimario. Ahora, más allá del rol de víctima y victimario, según quién sea el interlocutor mediático en estas cosas, lo que trasciende es el tema. Trae 2 consecuencias. Primero, el protagonismo de personas que si no, no trascenderían. Y sí, segundo, la distracción, tuya y mía como ciudadanos, donde nos dejamos llevar por la emocionalidad y no discutimos los verdaderos temas. Yo siempre dije, ojalá que en este proceso electoral, donde estuvo el doctor Jorge Fernández, donde estuvo Claudio Poggi y algún otro, hubiese generado en San Luis, a la estatura de nuestro crecimiento y evolución, una mesa de discusión de proyectos. No pudimos sentarlos nunca a hablar. Sí, bueno, ojo que se propuso, aquí lo propusimos, en algún medio, en alguna universidad, sentarse, porque terminamos en eso que usted dice, nunca conocimos proyectos y nunca pudimos discutir los proyectos y terminás votando por esto, por aquello, porque me gustó, porque me inclinó una sonrisa. Hay otro tema que yo quiero introducir acá y después te dejo que me preguntes lo que quieras. Yo soy muy apasionado por esto y me dejo llevar mucho. No, y a mí me gusta. Cuando el otro día, por ejemplo, el señor Larreta, contra el que no tengo nada, en un programa de La Nación Más, estuvo casi 45 minutos en una entrevista hablando de su proyección. Todavía no estaba tan consolidado como ahora, estoy hablando inmediatamente después de la elección nuestra, y habló del tema del feudalismo en la Argentina. Sí. Un tema que no se animan a discutirlo. A ver, ¿qué sabemos que es el feudalismo? El feudalismo es un sistema de convivencia cultural de hace siglos que pudo haber tenido su explicación en algún momento. Ahora, si lo que vamos a capitalizar con feudalismo es la continuidad de las personas físicas en el ejercicio del poder, hablan del feudalismo, por ejemplo, de Efraín, bueno, acá de Rodríguez Sá y todo lo demás. Entonces yo digo, yo como sanluiseño, como puntano y vos como sanluiseño, que tenemos un común denominador que es la bandera de San Luis y que somos protagonistas del sistema democrático. ¿No te parece que es una falta de respeto, hablando de ese dirigente nacional que conoció San Luis de casualidad, decir que somos una provincia feudal y esa falta de respeto está dirigida a tu decisión de votar a uno y a la mía de votar a otro? Porque acá nunca se discutió la legitimidad de la elección, como no se está discutiendo ahora la legitimidad de la elección. Entonces, cuando ese señor Larreta viene y dice de que se acabó el feudalismo porque se unió toda la oposición, se está olvidando de 2 cosas. Primero, que el que ganó la elección, Claudio Poggi, fue un dirigente que empezó, como muchos empezamos, aprendiendo política en el modelo de gestión y llegó a ostentar la máxima magistratura de la provincia en el mismo modelo de gestión. Y Adolfo, que nadie le puede negar su historia, en el protagonismo transformador que tuvo San Luis en los primeros 20 años de su gestión, o 18 años, 16. Entonces, cuando hablamos de estas cosas y te quieren llevar a vos y a mí a esa discusión emocional, tengo parientes en Buenos Aires que sus padres han nacido aquí, ¿me entendés? Entonces, trato de explicarles de que acá vivimos un sistema democrático
El hecho de que la decisión mayoritaria del pueblo haya sido para vos, para el otro, es un tema de... ¿Por qué no hablamos de los modelos de gestión? Si puede ser Juan, Pedro, Santiago, lo importante es el modelo. Yo apelo a eso porque, por ejemplo, en la educación estamos teniendo un modelo muy, muy exitoso y muy novedoso, no lo digo yo, sino los que saben. Me gustaría que esta gestión que viene, que va a representar otras personas, que continúen con eso. Y aquello que está mal, que lo modifiquen. La Universidad de La Punta, en la competitividad que hemos tenido, ha puesto en relevancia algo que ni siquiera nuestros legisladores nacionales, y me hago cargo de los que yo también voté, lo han puesto en discusión en la Argentina. ¿Sabías vos que la mitad de los alumnos que ingresan a las universidades públicas nacionales abandonan la carrera? Sí, Y que lo hablamos ayer. Bueno, y la otra mitad prácticamente tarda un 50% más de tiempo de lo previsto en los programas. Y que la universidad pública es gratuita en la Argentina. Ese síntoma no te lleva a la posibilidad de pensar que en esa delegación del Pacto Constitucional originario está bien o mal delegado. Porque nosotros en la Universidad de La Punta tenemos pibes que han trascendido a nivel internacional. Y para darle la validez nacional hemos hecho asociatividades con universidades nacionales de otro lado. Es un tema para discutir, no digo que tenga la razón. Descripción de hechos, después vamos a discutir razones, hablarán los especialistas. Cuando acá se instaló el concepto de la educación generativa, tengo amigos y amigas, docentes, que se opusieron totalmente, porque rompía el molde de la estructura tradicional en la que vos y yo nos formamos educativamente. Las sociedades más avanzadas del mundo, ¿sabes qué hacen? Un estudio integral de la persona. Y ahí el docente tiene que estar capacitado. ¿Por qué? Porque vos, a lo mejor, tenés vocación para las ciencias exactas. Yo puedo tener para el medio ambiente, para la naturaleza, para las ciencias sociales. Orientar a la persona desde que se empieza a formar a su verdadera vocación es la clave del éxito también. Si le fortalece está en el dominio, como bien dijo el gobernador en su momento. ¿Pero por qué no discutimos esto? Bueno, esas son las cosas que hay que discutir y no negar. Así es. Acá las negamos y no las discutimos. Así es. Porque indudablemente usted hace referencia a la escuela y cuando hablamos de escuela también hablamos de algunos índices que no son los más positivos, pero que tiene que ver con eso de traer un modelo. Sí. Porque alguna vez también trajimos un modelo que fue a nivel nacional y después lo terminamos cambiando porque trajimos un modelo que después sí. Quedó obsoleto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero esto de las generativas, lo hablaba esta semana creo también con una directora, este modelo que es muy criticado, como fue criticado allá en en el año 2000, en el comienzo del 2000, las escuelas autogestionadas. Exactamente. Bueno, ese es otro tema. A veces no entendemos. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Sí. La síntesis del pensamiento humano es el desafío para convivir en democracia. Entonces, si empezamos a sustituir estas cuestiones coyunturales emocionales, como esta vergüenza que estamos pasando con lo que está pasando en Jujuy, no me pongo a favor de uno ni de otro, pero ver montones de personas tirándose piedras, la policía reaccionó de esa manera, o el protagonismo que puede tener una provincia como Chaco a partir de un hecho trascendente desde el punto de vista de los derechos humanos. Digo, pará. ¿Qué nos falta para discutir los verdaderos temas que hacen el futuro de la Argentina? Porque si no lo arreglamos entre nosotros, no pretendamos coparticipar en el liderazgo de la región. Y vuelvo a la provincia de San Luis. A mí lo único que me preocupa en este momento es esperar la herramienta de recurso humano que el gobernador electo elija para poder continuar con el modelo de gestión, cambiando lo que se considere que está mal. Hoy tenemos muchos problemas a resolver en San Luis. El sistema judicial de San Luis no está funcionando bien. El común denominador del sistema judicial argentino es un desastre en términos de tiempo de solución de los conflictos. Me refiero a la justicia provincial, pero también me refiero a las provinciales de otros lados y a la federal. ¿Dónde está la discusión? ¿Por qué ¿No cambió nada la justicia provincial? En términos de personas, sí. Hay personas muy honestas, muy capacitadas, muy honestas, digámoslo, muy honestas y muy capacitadas, y realmente eso nos da tranquilidad. Ahora, en términos de tiempo, de duración de los conflictos, no. Porque es un macro escenario que tiene la Argentina que lo tenemos que discutir. Acá en San Luis creímos que con la revolución científico-tecnológica, la tecnología de la computadora, se iban a solucionar los tiempos procesales. No. Y un empleado me dijo de tribunal, y tengo algunos años en esto, sentado ahí donde estás vos. No se confunda, doctor. Los seres humanos seguimos siendo los mismos acá. Lo que antes resolvíamos en el papel, ahora lo miramos acá en la computadora. Primero, recurso humano. Segundo, cuando se intentó la posibilidad de la mediación, sí, para resolver los conflictos, digamos, alternativamente, venimos de una historia donde el primer mediador es el juez. El juez es el primer mediador. Entonces, para descomprimir la burocracia y la mora, empezamos a patear por un lado y para el otro. Yo no digo que esto que se está haciendo sea malo. Lo que digo que hoy, con la calidad que hemos logrado en otras áreas del Estado, en la provincia de San Luis, es imprescindible que el Poder Judicial, los colegios de magistrados, los colegios de abogados, los gremios, trabajen en todo esto.
¿Para qué? Porque no, si no, los códigos de procedimiento hay que hacerlos papel picado. Si vos mirás lo que dicen las normas de procedimiento, cuánto debe durar un proceso, y no vayamos al tema de los hechos más sensibles como es el derecho a la libertad. Las cárceles argentinas están atosigadas de delincuentes o imputados con prisión preventiva mucho más tiempo de lo que establecen las leyes. Sí, Entonces, la inmediatez en la solución del conflicto es lo que debe resolverse. A mí se me había ocurrido un día, por supuesto me miraron como sapo de otro pozo, dije, ¿por qué no declaramos la emergencia judicial en la provincia? Entonces vos sos juez civil, yo soy juez laboral, el otro juez penal, el otro juez de allá, hagamos un decálogo de cuáles son las causas penales. Vamos por los delitos principales, homicidio, violación de derechos de niños, violación de derechos de mujeres, listo. Los distribuimos entre todos y resolvemos rápido todo esto y lo ponemos al día. Después vamos a lo civil, vamos a lo laboral. Hemos creado la justicia laboral con normas de plazo más reducido de lo que puede ser un juicio civil cualquiera, porque se ha entendido que la naturaleza de la discusión es alimentaria. Hoy un juicio laboral demora 5, 6, 7 años. Y lo grave de todo esto no es la descripción de lo que ocurre, de lo que nos ocurre, es lo que, y lo que describimos, lo grave de todo esto es lo que naturalizamos. Ahora, si vos sos... Es normal. Bueno, si vos sos diputado provincial, ¿no deberías plantearlo? ¿No te deberías poner a estudiar para proponer? No digo que seas el dueño de la verdad, proponer agenda de temas. Vuelvo a lo del gobernador. Decisión del mundo, el dominio del conocimiento. Vuelvo al tema de la experiencia de la Universidad de La Punta. Vuelvo al tema de la experiencia de la educación generativa. Laboratorios puntanos. ¿Por qué no podemos coparticipar con nuestro modelo de gestión? Habla de la función del Estado como ente público, pero también la asociatividad con actividades privadas. Sí. ¿Por qué no podemos generar, desde la inteligencia, acompañando este megaproyecto del Hospital Ramón Carrillo, traer inteligencia para generar un laboratorio de producción de fármacos? Hagámoslo. Y vos mirás, no, mira, este no sirve, el otro sirve, pero lo importante de este modelo de gestión, termino con esto, es que es abierto y permite proponer cosas, pero nadie propone porque estamos atrapados en el compartimento estanco de la emoción. Ah, no, vos sos oficialista, yo soy oposición. Estoy esperando que te equivoques con los ojos tras los visillos. Y no es así. ¿Hay una apertura desde el gobierno? La hubo siempre. ¿Sí? Ojo, me puedo equivocar en lo que digo, no soy dueño de la verdad, desde lo que hablo, desde mi humilde mirada y experiencia. Pero cuando, sobre pretexto de sentarnos a hablar, es para la crítica solamente, no alcanza. Es decir, esto no es un gobierno perfecto. Somos seres humanos y es todo perfectible. Pero la idea es que culturalmente sustituyamos la diatriba y la descalificación por la propuesta. Vengo a decirte, vos sos gobernador, sos oficialista, yo soy oposición. Mira, creo que ustedes se han equivocado en esto y esto y esto. Pero te digo que lo deberíamos hacer de esta manera. Y que trascienda para que vos y yo, ciudadanos comunes, cuando vamos a votar, sepamos en el cuarto oscuro por qué vamos con uno y otro. Yo soy ser humano subjetivo, estoy emocionalmente comprometido, como vos, como cualquiera que nos escucha. Pero el tema es, ¿cuándo le vamos a dar tiempo a pensar los temas? El desarrollo que tiene la provincia es importante. Yo creo mucho. ¿Sabe cuál es el gran desafío ahora? El mundo se está terminando de lo que es el ecosistema. El 80% del aire de España está totalmente contaminado. Hoy el nuevo desafío de las megas industrias, de los vehículos, ya pasa al sistema eléctrico, a 10, 15 o 20 años. Nosotros tenemos las calles atosijadas de motores a combustión que yo y vos respiramos. Los estudios más avanzados del mundo, la Organización Mundial de Salud lo ha dicho, determina que no es que te morís porque respiraste aire. No, se acelera el proceso de labilidad, de vulnerabilidad, y te aparecen las enfermedades estructurales. ¿Por qué otros países ya tienen esto y nosotros no lo podemos discutir en Argentina? Entonces, cuando veo que en las calles de mi ciudad, yo estoy sentado en el bar porque me siento afuera como voy cualquiera, y pasan los vehículos, y van las mamás con los chicos en los carritos, o a la salida de las escuelas, vos decís, ¿cuánto vamos a culturalmente asumir esto? Fuimos una de las primeras provincias que le dimos jerarquía de Ministerio del Medio Ambiente. Pero hay contradicciones. Claro que hay contradicciones. Porque los otros días lo hablaba con un candidato también. Seguimos votando en papel. Bueno, seguimos tirando papel. Bueno, ahí tenés el tema. Y tenemos la mayor cantidad de reserva de agua dulce por la cantidad de diques que hemos construido comparativamente con la densidad geográfica y demográfica. Y cuando el gobierno, que no trascendió mucho, hizo caso omiso, fue indiferente a esa idea de la industrialización del litio, sí, lo fue pensando en la reserva de agua dulce. Ahora, puede ser cierto, puede ser exacto, no puede ser exacto. Discutamos los temas, pero no se hablan de estos temas. Porque lo hablaba al tema del voto, porque de hecho también
estamos hablando de San Luis Mil, tenemos internet, se ha Bueno, colocado. bueno. Entonces tenemos... Pero bueno, y ahí viene el desafío para la dirigencia política que nos quiere gobernar, para que ofrezcan, en función de ese macro escenario base de un modelo de gestión, el mejoramiento y el cambio de las cosas. Yo confío que vamos a salir adelante. Yo confío que vamos a seguir avanzando. Hoy tenemos, esto no lo digo yo, lo dicen los que saben, en términos de inversión macro del Estado, en infraestructura estoy hablando, para lo que es un elemento tan sensible como es la salud, el Hospital Ramón Carrillo, que no tiene muchos ejemplos pensando en la densidad geográfica y demográfica. Entonces, cuando vos tenés que hacerte un estudio especial, te vas a Córdoba, te vas a Mendoza, te vas a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la densidad demográfica determina el mercado. Sí. Y acá el desafío es regionalizar, ¿a través de qué? De la compra, en el buen sentido de la palabra, o la adquisición de recursos humanos de calidad. La tecnología, la robótica lo está diciendo. Entonces, hay tantas cosas para hacer dentro del modelo de gestión. Esto es evolutivo y ascendente. Pero yo estoy esperando que lo propongan. ¿Usted cree que lo va a hacer, Claudio Poggi, teniendo en cuenta el conocimiento de que usted tiene desde adentro y desde la política de la provincia? Yo lo conozco a Claudio Poggi, me parece que es una persona inteligente, me parece una persona muy experimentada. No entro en las cuestiones subjetivas y particulares de las honras y las deshonras de las relaciones personales, porque todos tenemos nuestras propias particularidades y yo en eso no me corresponde. Lo que sí creo que no tiene margen para el error, en el sentido de que con la capacitación y la formación que ha tenido durante tantos años y la información que ha tenido en tantos años, no es un improvisado que llega sin saber. Entonces, ¿dónde veo desde afuera nada más el factor de riesgo, no sé si riesgo o la expectativa? Es cómo va a poder manejarse en ese conglomerado de adhesiones coyunturales que han habido, que son anecdóticas, pero que son inusuales, respecto a los diversos acompañantes que van a querer su cuota parte en la administración del poder. Y cómo se va a manejar el poder en la composición legislativa, donde no va a tener por primera vez o muy de vez en cuando ha habido no mayoría en los órganos legislativos. Claro. Epa. Porque va a necesitar... Es un desafío el diálogo, es un desafío de decir, bueno, hasta acá llegamos, a ver cómo seguimos para adelante, porque detrás de todo esto está el interés común, que es de todos los ciudadanos. Pasando en limpio es, ¿cómo va a ser para gobernar con todas las líneas que lo llevaron como gobernador? Exactamente. ¿Y cuál va a ser la inteligencia para manejarse con la fuerza de poder que va a tener la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? ¿Y cómo se va a manejar con distritos importantes, como por ejemplo Villa Mercedes, que es el segundo distrito más importante y que ha tenido un éxito, como en el otro extremo lo ha tenido del lado de quien gobierna, de quien ha sido elegido, en el caso de San Luis? Sí. La oposición ganó San Luis y el oficialismo ganó Villa Mercedes. Y hablemos de los comisionados municipales, cuidado, porque... casi todos son del oficialismo de hoy. ¿Qué vamos a hacer con la Universidad Provincial de Oficio? ¿Qué vamos a hacer con la capacitación de los jóvenes? Tenemos tantos temas. A mí me parece que no es para cualquiera esto. Bueno, ojalá que no se equivoque, que esté bien acompañado, bien asesorado, que abandonemos la diatriba, la descalificación, porque esto ya pasó, y hablemos realmente de proyectos. Y que tengamos en cuenta el interés común. Y ahora vienen las elecciones de diputados nacionales. 3 senadores nacionales. ¿Nos interesa a los ciudadanos? Nos debe interesar. Bien. Nos debe interesar, porque si copiamos y pegamos el resultado, digamos, en función de la coyuntura emocional que podamos tener de interpretación, ganó este, ganó el otro, nos estamos perdiendo la oportunidad. No hay tiempo para discutir muchos proyectos, no lo tenemos a nivel nacional, estamos a menos de 4 meses para elegir presidente. Y sí. lo que estamos comiendo a través de los medios de discusión es si Juan Pedro Santiago se lleva mejor o peor con el otro. Sí. Entonces, de algún lugar, los históricos dicen del radicalismo, un común denominador con los históricos del peronismo, los radicales dicen tenemos que recuperar nuestro partido. Y los peronistas dicen tenemos que recuperar nuestro partido, porque ha sido cooptado. Ahora, más allá de esa identidad que yo respeto, pregunto, los proyectos, porque el mundo cambia todos los días. La Argentina de la década del 50, cuando se fundó el peronismo, no es la de hoy. La Argentina de Adolfo, en la provincia de San Luis, en la década del 80, no fue la Argentina que tuvo que administrar Alberto en el siglo XXI, porque los desafíos del mundo son diferentes. Adaptar la dinámica de modelo de gestión a esa necesidad es la inteligencia de los dirigentes, ¿verdad? Ojalá que lo tengamos. Yo no escuché proyectos. Yo tampoco. En la campaña, ¿eh? A mí lo que nunca me gustó es mucho. Bueno, yo me comprendo el general de la ley, soy abogado de muchos años y realmente me quedé muy entusiasmado cuando Jorge Fernández habló de la reforma del sistema procesal en la provincia de San Luis y el sistema carcelario. Cuando yo fui ministro, la decisión del gobernador fue que una vez por semana me sentara dentro de la penitenciaría a hablar con los presos y los familiares. Aprendí, no te das una idea, de la miseria humana que hay dentro de esos lugares, porque
parafraseando el término, la mugre debajo de la alfombra, ¿sí? Ahora bien, nadie planteó, ni los colegios de abogados, ni los colegios de magistrados, ni la política, nadie planteó lo que lamentablemente no fue entendido. El doctor Fernández planteó la reforma del Código Civil del sistema carcelario. Porque dentro del marco de nuestra competencia tenemos que resolver la mora judicial. Ojalá que el Parlamento de San Luis, con la nueva integración, puedan llevar este tema para discutirlo entre todos. Yo no soy el dueño de la verdad, ni vos porque pensás A o B distinto al mío. El tema es discutir los problemas. No puede ser que una persona detenida preventivamente esté 3 años. Y algunos más. Y algunos más. Y lo otro es, y esto va a sonar como muy arbitrario, y lo digo desde la experiencia que tuve en ese aprendizaje, el que rompe paga, otro apotegma del gobernador. Si vos sos condenado, vos sos detenido, la cama que ocupás, el remedio que te dan, el alimento que te dan, lo tenés que pagar, porque si no lo paga el presupuesto público. Tenés que cumplir una función para el Estado que te va a dar dentro de tu sistema de libertad limitado o de no libertad, trabajando para el Estado. Porque dejar como depósito de personas las cárceles tampoco tiene que ver con los derechos humanos fundamentales. Cuando yo veo por ahí que cumplió los 2/3 de la condena y salió en libertad y al otro día volvió a delinquir, hablemos de violación de derechos humanos esenciales, sí. O porque, como ha pasado el otro día, detuvieron acá en Villa Mercedes un grupo de jóvenes delincuentes, de los cuales 3, porque eran menores de edad, se los devolvieron a tutelar a los tutores o padres. ¿Cómo vas a hacer una cosa de esa? ¿Sabes cuál es la edad de imputabilidad de los delitos, tema para el Congreso Nacional en Inglaterra? 7 años. A partir de los 7 años. A partir de los 7 años. ¿Sabes cuál es la edad de la imputabilidad nuestra? A partir de los 16. ¿Por qué no podemos discutir un sistema dinámico de imputabilidad de los menores? Porque está bien, un menor de 10 años no puede hacer lo mismo que un delincuente de 30 años, pero ¿cómo haces para resolverlo? Porque ese chico de 12 años que lo pescaron con un arma en la mano, salió por la otra puerta, mañana, en la debilidad o la habilidad que tiene en el ambiente familiar, por la madre, el padre, lo que fuere, contexto vulnerable, vuelve a cometer lo mismo. Entonces, debemos discutir estas cosas, pero no se habla esto. Es terrible lo que nos pasa. ¿Y por qué no se habla? Eso es lo que no entiendo. Bueno, porque digo, le conviene a los abogados, le conviene al juez. No, mira, nosotros vivimos una sociedad me parece a mí, muy superficial. Yo siempre digo esto, cuando nuestros pioneros antepasados vinieron emigrando forzados, porque en la antigüedad el delito más grave no era la pena de muerte. En la antigüedad el delito más grave era el exilio, porque tenías que irte y vivir de por vida sin tus afectos, sin tu cultura, sin tus recursos, sin tu familia, sin nada. Y el exilio forzoso que hicieron muchos inmigrantes que vinieron acá fueron el disparador de muchas reacciones de proyección. ¿Qué nos pasó en el camino? No lo sé. Y acá viene el tema de la educación generativa, porque lo que nos pasa, que describimos, es lo que nosotros elegimos, por más que en el cuarto oscuro yo elija a uno y vos elijas a otro. Sí, y además los políticos son parte de la sociedad que somos todos nosotros. Bueno, y hoy un pibe de 16 años puede votar. Sí. No está obligado, pero puede votar. Si hemos avanzado en la edad de la razonabilidad de la persona para elegir y ser elegido, no ser elegido, pero sí elegir el de 16 años, ¿por qué no basamos en la discusión de la imputabilidad del menor para los delitos? Es grande para poder elegir y no es grande para poder... cumplir sus obligaciones. Exactamente. Tenemos mucha agenda los argentinos, y acá en San Luis cuanto más, ¿no? La verdad me quedaría charlando, doctor, muchísimo. La verdad que... No, pero me encanta porque además van saliendo los temas y esto hace bien también para abrir la mente de todos. Exacto. Porque nos quedamos encerraditos siempre pensando, mirando la tele de lo mismo, y la verdad que estos temas son los que hay que discutir y hay que poner en la agenda y también en la población y en los oyentes. Ojalá que no nos equivoquemos en la elección de las personas para confiar la delegación de la confianza pública para los casos de los 2 diputados nacionales, los 3 senadores nacionales y nuestros representantes en el Parla Sur. Tendríamos que explicarle a la gente qué es el Parla Sur. El Parla Sur que nadie lo sabe. Desde el año 2019, por cuestión de la pandemia, no sé cuánto más, no se hizo más la elección, pero son los hombres y mujeres que nos representan en un contexto legislativo, entre comillas, donde están todos los países integrantes del Mercosur, y que supone que tienen que hacer diagnósticos, estudios. Por ejemplo, el fenómeno del mundo chino, que ha generado una tensión con Europa, no quiero seguir más, pero con Europa terrible. Sí. Y hoy por hoy, la discusión que está teniendo el primer mandatario chino con el primer mandatario estadounidense, ¿vos qué te crees que es una pelea por protagonismo? Acá están los factores de economía del mundo. ¿Cómo nuestros legisladores del Parla Sur no van a estudiar, no van a leer, no se van a informar? Porque para cómo no hace falta estudiar mucho, hay que informarse. Para decir, si nos ponemos de acuerdo los legisladores del Parla Sur, yo no recuerdo un solo proyecto, una sola idea. Sí, yo recuerdo algunos de los casos, cuando hablábamos recién,
que fueron noticias y tuvieron que ver con los asesores, lo que cobraban los asesores de los que era, pero nada más que eso, no proyectos en sí. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y por supuesto felicito por la hermosa radio que tienen. Bueno, muchas gracias. A disposición de ustedes siempre. Muchas gracias. Gracias. Nosotros simplemente dejamos el último tema musical ya para el cierre. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por